Bueno, pues para comentar las noticias de la semana tenemos aquí otra vez al dueño de esta casa. ¿Qué tal, don Enrique? Pues bien, de dueño nada, soy un colaborador más, no es. Pues quisiera ser dueño, ¿eh? No me importaría, pero bueno, un colaborador más. Esta casa es de todo el que se acerca a ella y quiere colaborar con nosotros, que al final la radio para el que la trabaja. Eso es, la verdad es que sí. Es un gustazo, ¿eh? Aquí, pues eso, esta empresita, los que nos acercamos por aquí, las temas que se tratan, vamos. La verdad es que yo personalmente a mí me tiene enganchado casi todos los días Luis de Libres, la Estoa, ¿vale? La Estoa me tiene muchas veces ahí, pues eso, hecha a correr, hago mi deporte y es que tiene un algo que te engancha, ¿eh? Tiene, la Y verdad es que está teniendo éxito. Mm, Cuidamos mucho los contenidos. Alguna eso es. metedura de pata ha habido, pero cuidamos mucho los contenidos. La ventaja que tiene que seamos digital, que no seamos pues una FM, es que tampoco tienes que saturar la parrilla obligatoriamente, ¿no? Sí, que esa es la ventaja del Eso es. multicanal. Pero vamos, que tengo unas ganas de hablar de Vamos. economía. Eso es, eso es. Bueno, pues como viene, vamos, me has estado escuchando hasta hace un rato, Mm, la polémica que se ha montado estos días en redes sociales a raíz de esas noticias que trataban, pues como las generaciones más jóvenes tienen una menor riqueza que las generaciones más adultas. Y bueno, pues eso al final está empezando a tener sus consecuencias sociales, se podría decir. Hay una especie como de guerra intergeneracional ahora mismo en redes sociales, en los cuales boomers y zoomers se señalan mutuamente, apestándose cada uno de sus males. Bien, es verdad que, bueno, la polémica nace por esas palabras a través de la red social de Gallardo, en el cual decía, oye, hay que facilitar la distribución de la propiedad, porque al final la propiedad es la base del ahorro y el ahorro es la base de la prosperidad. ¿Qué te suscita todo esto, Enrique, esta bueno, polémica? yo en principio quiero decir que yo no soy liberal y soy liberal, soy estatalista y no soy estatista. O sea, yo creo que todas esas disquisiciones están un poco ya fuera de órbita, ¿no? Yo comprendo que los liberales se enfaden mucho, pero yo creo que García Gallardo lo único que hizo fue una mención bueno, pues a la doctrina social de la Iglesia. No Efectivamente, estaba hablando de comunismo. Lo que pasa que, desgraciadamente, la doctrina social de la Iglesia no se conoce. Tendría efectivamente. que estar, que además, y déjame matizar, no es la doctrina económica de la Iglesia, es la doctrina social de la Iglesia, que son cosas muy diferentes. Y yo creo que hay una serie de liberales. Voy a hacer una crítica, si me permites, muy rápida, que Vamos, viene 100%, aquí estamos de para la escuchar. época de Aznar, ¿no? Para mí Aznar, que tuvo cosas buenas, pero fue un gran engaño, como fue todo, que tuvo cosas muy buenas, el thatcherismo y bueno, Reagan y todo aquello, ¿no? ¿Por qué? Por eso que además se ha nombrado neoliberalismo para diferenciarlo, porque hay un dato concreto que se llama monopolio. Ya desde hace mucho tiempo en economía, aunque lo dijera Lenin, también lo decían otros, o sea, el capitalismo tiende a la concentración. Eso es de cajón. Y la concentración acaba en monopolio o en oligopolio. Había antiguamente leyes que impedían esas cosas, no solamente en España, en En Estados Estados Unidos. Unidos, ¿eh? En Estados Unidos, de hecho, hace unos años Trump estuvo a punto de aplicar la ley antimonopolio para hacer que Facebook, Instagram y WhatsApp no estuviesen todos bajo la misma matriz y se separasen. Efectivamente, me acuerdo perfectamente y recuerdo ya antes bueno, pues seríais vosotros pequeños, yo no recuerdo el año, la famosa ATT, que era la telefónica de Estados Efectivamente. Unidos, que la dividieron en 7 compañías. ¿Tú te imaginas que haya un presidente de gobierno, en vez de intentar meterse, como está haciendo ahora en la empresa, que la coja y la divida para evitar los monopolios, ¿no? Que quizá la revolución tecnológica luego la facilitó esa división, ¿no? Mm, Efectivamente, pero como muy bien señalas, este tipo de intervenciones precisamente es intervenir el mercado para proteger al mercado, para proteger la competencia. Aquellas personas que a lo mejor no estén tan puestas en economía, tienen que saber que cuanto más perfecto es un mercado, la empresa que participa de ese mercado y produce bienes,
está obligada siempre a producir más cerca del coste marginal, es decir, de lo que le cuesta producir algo. ¿Por qué? Porque si pone precios más caros, la gente al haber una gran concurrencia de ofertas se van a otros y la empresa que pone el precio más alto quiebra. Esto se va reduciendo conforme los participantes del mercado, los oferentes, se van reduciendo. De hecho, llega un punto en el cual si solamente hay una empresa, un monopolio, el precio se iguala en aquel lugar en los que los ingresos marginales sean lo mayor posibles. Es decir, que la cantidad ofertada es menor a un precio mayor. Intervenir en el mercado en estos casos para evitar llegar a este punto ayuda precisamente a conservar la competencia que tanto gusta al liberalismo. Los mercados, la competencia, que al final la competencia también supone un proceso de mejora continuo. Entonces, bueno, no es muy comprensible esa polémica y, digamos, esos atajos mentales de pensar que todo lo que signifique, vamos, signifique no, toda palabra que pueda tocar un poquito el término propiedad o el término mercado es automáticamente socialismo, comunismo y demás. No es así. Un ejemplo claro, como bien decías, es Estados Unidos, cómo se dividió AT&T, o también, pues, como hace un momento te lo decía, lo de cómo Trump estuvo a punto de intervenir también pues, para Claro. dividir, vamos, para proteger la competencia de un mercado. Y esto juega tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Si solamente te compra X perfiles, la vivienda en este caso, que es lo que sugería aquí García Gallardo, pues oye, en fin, a lo mejor también se te acaba, bueno, se te acaba dominando el mercado, un mercado muy extenso, pero por pocas empresas. A mí, yo una cosa que quiero destacar de toda esta polémica es eso, el informe de Funcas de hace unos meses en el cual decía que el 60% de las compras que se hacían en España eran a tocateja y lo hacían dos perfiles, mayoristas, es decir, que no son gente particular, y inversores Extranjeros. extranjeros con el fin de, pues eso, de poner alquiler y al final prolongar el problema que tenemos en nuestros días al Es que respecto. eso, ese liberalismo que quiere obviar la cuestión social, digamos que ha sido la espina. El liberalismo ha tenido cosas muy buenas y ha tenido cosas muy malas, y ya es hora de que hagamos, bueno, pues una evaluación histérica, no, histórica. Las histéricas las dejamos para otro rato, ¿no? Las Por- histéricas son las que saltaron el la- otro día con el tuit de Gallardo. pero la agresividad de los liberales, ultraliberales que hay ahora, pues María Blanco, que es una persona que yo he admirado mucho, porque dice cosas muy inteligentes y ha tenido, pero se le va la olla en cuanto le tocas, que no pasa nada. A Rodríguez Brown, yo le he oído decir, yo le he oído decir a Rodríguez Brown que, bueno, que realmente entiende que no se puede prescindir 100% de la Eso. intervención estatal, que tiene que ser lo más pequeña posible, pero que no se puede, es que no, Partiendo de la base de que el Estado en sí es un invento político del liberalismo político. claro, claro, Partiendo de esa base también, además. claro, como el nacionalismo, o sea, las contradicciones, las que no quieren resolverse los liberales, o sea, por ejemplo, tú como tienes, entrando en la parte política del liberalismo, una soberanía, la soberanía que era del soberano y que se deposita en la nación, trae la democracia. Más o menos, sería que explicar un poco. Ahí lo obvian ya, ¿no? Ya ellos ya que están hablando de unas instituciones, se equivocan. Pero bueno, dicho esto, Y porque la después, conversación quizá habría que hacer unas jornadas de esto, ¿no? sí, justo. Bueno, yo también, yo tuve como profesor a Rodríguez Brown en un título que cursé y cuando le puse la casuística de la, en fin, de la quiebra bancaria de 2008 por falta precisamente de unas mínimas normas del mercado, pues ahí tampoco me supo dar nunca respuesta de qué habría que haber hecho. Bueno, pues tal vez lo que tiene que haber hecho habría sido, pues eso, un poquito más de regulación. O sea, al final, los ismos, las ideologías no son buenas para intentar regir la realidad a partir de eso. Más bien, tus ideas se tienen que adaptar a la realidad. Y la realidad es que, en este caso, facilitar que se redistribuya la propiedad permite que haya ahorro, permite que haya una clase media y eso es Y lo que como hace que tú una decías sociedad sea antes, la sana. fijación de precios, que eso es La de Adam, fijación de que es precios de es Adam muy Smith, se importante. hace en un mercado
competitivo y libre, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que son los atajos mentales y los maniqueísmos a los que estamos expuestos, pues por la simplificación de las cosas. Y es que al final te vas a hacer un poco de análisis y dices, bueno, es que, joder, si facilito eso, si bajo impuestos, si liberalizo suelo, si evito concentración de propiedad. Es decir, lo que tampoco se puede permitir es tener una generación de gente desarraigada porque haya aceptado la uberización de la economía, que sea todo alquilado y al final Y el alquiler es un además, trasvase de renta, desde el que gana la renta particular, el trabajador que sea, hacia el arrendador en este caso. una cosa que ha demostrado, me cuesta decir la socialdemocracia, pero bueno, lo que había después de la Guerra Mundial es Ujú. que el apoyo estatal fue lo que hizo la prosperidad de las gentes, que es exactamente lo que dice la doctrina social de la Iglesia, ese reparto de que hablaba García Gallardo. Pero es que no se habla, yo creo que la doctrina, yo sé que tú eres experto concretamente, pero la Sí. doctrina social de la Iglesia debería publicarse, debería publicitarse muchísimo más porque es muy inteligente. Bueno, la doctrina social de la Iglesia, para aquellas personas que no lo sepan, al final, históricamente viene del siglo XIX y nace pues a partir de los desmanes del liberalismo del principio del XIX, surge la proletarización de la sociedad y con ello nace el marxismo a mediados del siglo XIX y más tarde la Iglesia intenta dar una razón, un discernimiento de hasta qué punto una cosa o la otra. Y al final es lo de siempre, que da unas pautas y sobre todo cómo hacer la virtud, en este caso, de quienes tienen los medios de producción y de las clases trabajadoras. A mí me sirve también como ejemplo paradigmático de esa asociación del mercado con el Estado, que también puede ser no intervención de uno en otro, sino asociación, que también es posible. La economía japonesa, que si bien es verdad que lleva mucho tiempo estancado, pasó de estar completamente arrasada tras la Segunda Guerra Mundial a ser la cabeza del mundo, lo cual ya es también pues bastante significativo y uno de los lugares más avanzados del mundo, a pesar de que, bueno, sí, sufren esta inflación y parece que ahí pues la cosa no avanza, pero a pesar de eso siguen estando por encima de, pues eso, de nuestras naciones, se podría Y decir. además es que estoy convencido que es el futuro, que es Japón, que lo estás nombrando, es una nación con libre mercado, que es China, una nación que utiliza el libre mercado. Lo que no pueden prescindir es del concepto de nación, es que no hay tutía, ¿no? No, No, no se puede, ¿no? organización, una mínima reglas, es decir, un mercado no es no hacer nada, eso es anarquía. El mercado necesita también de reglas y un actor que moldee esas Evidentemente. reglas establemente, que es el Estado. Leyes y juzgados que funcionen y, en Y fin, jueces que resuelvan los claro que son, litigios que surgen en claro, la vida económica. está claro. Lo que no Sin tiene eso no hay sentido, economía que valga, o sea, no, no hay nada, ¿no? eso es. Pero claro, decir esto y bueno, y proponer eso, un ambiente económico, social que favorezca pues la propiedad, que la gente sea propietaria, no es socialismo ni comunismo. Es de hecho disfrutar de lo que mucha gente en este país en concreto ha disfrutado durante muchas décadas. Pero fíjate, Ricardo, que se apropian, la propiedad es un concepto que no es del liberalismo. O No, sea, es anterior. claro, el liberalismo se apropia del concepto de propiedad para justificarse. No, no tiene nada que ver. Y además ya me gustaría a mí ver estos liberales dando la batalla por una democracia real, no por una democracia como la que tenemos, que es un desastre. Pero en fin, pues ya te digo, da para unas Eso jornadas, será para otra jornada, para otra para jornada, varias. sí. Pasamos a la siguiente noticia que nos leamos aquí, pero es que el tema es muy interesante, Muy de verdad. interesante, sí. Y Y, la siguiente no, y la noticia, polémica ha estado sí, muy bien, ¿eh? Ha sí, traído y muy bien tirada. muy Ha bien, habido sí. argumentos ahí interesantes y no, y sobre todo que bueno, que todavía está ahí flotando por las redes. Traemos una noticia del Economista, ¿vale? Que se publicó el pasado martes 14 de mayo, que dice así: la ley Mbappé de Ayuso bajará el IRPF a los extranjeros que se muden a Madrid. Después añade, permitirá deducciones de hasta el 20% del valor de la inversión que realicen.
No sé qué piensas respecto a esto, Enrique. A mí me sorprende Pues mucho. Yo no tengo ningún tipo de deducción. Me acuerdo antes, hasta 2013, aquellos que fuesen propietarios de una casa a través de una hipoteca se podían deducir los gastos de los intereses en su IRPF, lo cual es una forma también de, oye, salvar el palo que es la hipoteca. Y sin embargo, ahora no tenemos eso. Y la persona que llega de fuera se gasta 10 millones a lo mejor en comprarse una casa y el 20% de esos 10 millones, 2 millones de euros de deducción mira, fiscal. como todo en economía, no se puede separar así. Primero, la cuota autonómica del IRPF tampoco es tan grande, o sea, realmente no es, que bueno, estamos hablando, no sé cuánto ahora recuerdo, no recuerdo cuánto es la cuota autonómica, pero no es, La creo que de es Madrid está entre el 9% el 10 iba a decir y yo. Bueno, el 9 para lo más bajo y el 12,5 o pues 13,5 para lo más alrededor. alto. Vale, bueno, bien está. O sea, a mí todo lo que sea bajar impuestos me parece bien, ¿no? Pero esto es una Eh, deducción, ¿eh? Esto no es la cuota, esto es de lo que te salga, te puedes quitar eso y si te sale a disculpa, no devolver, lo había entendido. Vale, vale, es una vale, vale. deducción. Bueno, Es decir, no es que se te quite el del porcentaje que tengas que pagar, no es eso, sino que tú a la hora de hacer tu esa declaración de la cantidad te la renta, deduces a la hora de te la pagar. restas del total, exactamente. Ah, pues entonces sí es una Es cantidad una interesante. barbaridad, sí. Claro, vamos a ver, no tengo nada en contra de facilitar el ingreso o traer capital extranjero, pero productivo. Si realmente ese dinero es para vender casas, luego ha salido la polémica de si eso afecta al precio de la casa, tal y como está la vivienda en España y en Madrid concretamente, que es una barbaridad, pues no lo sé. O sea, las normas unas veces pueden ser muy buenas y otras veces no. Si ese señor traes, hay muchos países donde tú para poder coger una residencia, ese capital tiene que ser productivo. Estados Unidos, por ejemplo. Tú no puedes, no te basta con comprar una casa, tienes que crear un negocio, tienes que tener contratado X personas y entonces consigues la residencia, pero no porque te compres una casa. Claro, es que no es lo mismo. O sea, no engañemos diciendo que eso favorece, no, eso favorece que los extranjeros compren casas y que determinado negocio, que es el de España, bueno, nosotros aquí, entre ladrillos y turismo y hostelería se nos va todo. Pero con la situación que tiene, que no me digan que no encarece o sea, si tú quitas una vivienda del mercado, valga lo que valga, inmediatamente tienes menos oferta. Y como el problema que hay en vivienda es de oferta, pues sota caballo y rey. Justo, justo, una oferta muy limitada para una demanda creciente. ¿Creciente por qué? Pues porque es que está viniendo la gente a trabajar a Madrid. La gente de Hispanoamérica, también de África y también de las provincias de España vienen a Madrid, en este caso concreto para esta situación. Y al final, ¿cuál es el resultado? Pues que se tensionan los precios y la gente de la zona pues tiene que buscar soluciones habitacionales pues o más caras, que lo cual ya impide el ahorro, lo cual ya es un problema, o cada vez más alejadas de la propia capital. Sea como sea, a mí, desde un punto de vista ya más jurídico, o sea, hacer una ley ad hoc por una persona concreta es exactamente lo mismo que hacer una ley de amnistía. Una desigualdad más, correcto. Una desigualdad más. Es verdad que esta, pues la maquillan mejor, ¿no? Y bueno, como es de derecha, pues hay que. No, de derecha, en fin, ya sabes. Pero hay que intentar como que pintarle un poco más la cara y demás. Pero Bueno, pero hacer es una que ley ad hoc por una persona es una barbaridad. vamos a ver, Ayuso tendrá cosas muy buenas y tendrá cosas no tan buenas. Aquí es que parece ya lo de Santa Ayuso ya carga, ¿no? Yo no, Demasiado. no carga, o sea, ya está bien, o sea, ya decir, porque tenga no sé, un mecanismo de propaganda un poquito, o que sea mejor o con más posibilidades económicas, pues no quiere decir que todo lo que haga tenga que ir a misa, eso está claro. Rocío Monasterio de Vos lo dejó bien claro, ¿por qué a los extranjeros sí y a los españoles no? ¿No? O sea, imagínate, Enrique, la posibilidad de esta deducción del 20% de la vivienda adquirida para los nacionales. Hombre, pues es que entonces la hipoteca es mucho más factible. Te Pues compras la casa y el 20% de hipoteca te lo puedes quitar de golpe. subiría la Tienes ya ahí una oferta, cuota. subiría la oferta con total seguridad, porque además no olvidemos, yo siempre remarco eso, al final la vivienda, la construcción, la promoción,
es un negocio financiero, no es un negocio de ladrillos. Si no hay dinero, si tú no Ujú. facilitas el crédito, ¿cuándo se ha construido? Cuando has facilitado el crédito, el pago Cuando se daban aplazado, hipotecas al 100% y al 120%, y al que no vamos, 125, sí, y sí, al 125 para que te sí, comprases el coche también. eso es, eso es. Entonces, Muy bueno, bien. pues nada, otra más. A ver, Bueno, esta yo creo que te va a gustar, ¿eh? Porque aquí, o sea, ¿te acuerdas de la mujer de la que hablábamos la semana pasada? La mujer que toca todo de oro es Begoña Gómez y estaba muy vinculada. Ojo, era experta en fundraising, ¿no? Lo de captar fondos UE. sí, sí. Ojalá asesore al gobierno, porque, ojo, según nos trae aquí The Objective, el gobierno solo ha entregado en el primer trimestre de 2024 el 0,1% de los fondos que corresponderían, de los fondos UE de la Unión Europea, que corresponderían para este año. En 3 meses solo ha entregado el 0,1%. ¿Qué pasa? ¿Hay que poner ahí una mediadora que firme cartas para que Pues habría, suelte el habría que dinero? ¿O qué pasa aquí? preguntarse, habría que preguntarse por qué. Porque evidentemente es un dinero que se lo dan, que está ahí y que se va a perder. Y habría que preguntarse por qué, y más en un año con tantas elecciones, aunque no fuera más que un uso político de esos fondos, ¿por qué no se está repartiendo? Que se está repartiendo por unas vías, Oficiosas, inoficiales. uf, No sé yo, uf, no sé yo. eh, claro, es Es que difícil, ¿eh? Es mucho dinero para... Mira, te voy a leer. es Mira, mucho dinero, aquí nos evidentemente, ¿no? introduce The Objective. Dice, el gobierno de España apenas ha pagado a los beneficiarios de los fondos Next Generation 34 millones de euros en el primer trimestre de los 33.861 millones asignados para este año. Es decir, Fíjate, joder, son vamos, 34.000 millones de madre de euros, ¿eh? Dios, o sea, qué barbaridad. Sería muy difícil, o sea, si son Vamos, capaces de hacer que esto pase sin pena y sin gloria y no nos demos cuenta, yo me quito el sombrero ante ese mecanismo, pero esa es otra explicación que es por ineptitud. O sea, porque sí, realmente no administran, ¿no? En Madrid tenemos una la capacidad o sea, una capacidad de no ser o sea, de una incapacidad de gestionar fondos, de al fin y al gestionar cabo. fondos. En Madrid teníamos cuando Carmena Sí, pasaba lo mismo, no se cumplía el presupuesto, o sea, prácticamente se gastaba pues un porcentaje, creo que no llegaba algún año al 50%. Luego presumían de que así pagaban deuda, ¿no? Porque la ley te obliga a que lo que no gastas lo lo tienes que amortizas. dedicar claro, a amortizar. Bueno, es que no sabéis gestionar, o sea, está así de claro, ¿no? Sí, es así de simple. No, claro, y al final, pero claro, o sea, me hace gracia porque te dan esto y tú, mientras tanto, te estás endeudando y tienes aquí esto muerto de risa y tienes a gente que a lo mejor su proyecto depende de que le entre eso para poder activar, en fin, la cadena productiva que dependa de él o que pase por esa persona. Y bueno, parece que hace falta, si no media carta de cierta persona, de la mujer del presidente, aquí no se mueve nadie, parece. Ahí estamos lo que hablábamos el otro día, Exactamente. esos gestores de los fondos que está siendo el negocio de muchos. No vamos El a... negocio de muchos. Habrá, lo que pasa es que es muy, es complicado verlo en tiempo real y parece que hace falta un tiempo de maceración, de que pase, ¿no? Como pasó con los seres, que hizo falta un poco de perspectiva con los años para poder intentar meter mano, que al final ha quedado en agua de borrajas, porque los seres era mucho más gordo de lo que finalmente se juzgó. De lo que final, o sea, las consecuencias reales han sido mucho menores Yo de las que deberían haber creo sido. que tenemos un problema cada día más grande en España, que es no separar la política de la administración. Habrá quien no lo entienda, pero los políticos te tendrán que decir qué vas a hacer, pero deja a la administración, deja a los funcionarios esa gestión que para eso son expertos en ello, ¿no? Bueno, de hecho está muy intervenida la administración del Por Estado por parte de la cada política. día Si más, no, explícame la extraña actuación de la agencia tributaria incapaz de detectar cómo el hermano del presidente del gobierno estaba afincado en Portugal percibiendo dinero desde la Diputación de Badajoz y sin declarar ningún ingreso. porque Y al tienen, mismo tiempo declarando, bueno, pues que tiene no sé cuánto patrimonio y demás. Y sin tien- embargo, o sea, tú, Enrique, como la cagues un poquito aquí en la gestión de este medio, va y con la cachiporra van a ir a por no ti. te quepa duda, vamos, o sea, Y sin eso, embargo, algo tan gordo, un pufo como eso, que son controles auto. O sea, es que
No es que haya una persona ahí vigilando, es que son controles que están sistematizados, son automáticos, que saltan, porque hay una serie de incompatibilidades a nivel de sistemas de la administración tributaria, de la agencia tributaria, que si se cumplen o no se cumplen, Bueno, saltan o esta, no saltan. una de las cosas que quiere hacer el gobierno es rebajar, bueno, pues la forma de entrar como en la inspección tributaria claro, evidentemente vas a meter ahí una serie de inútiles que nada van a servir más que para utilizarla como policía fiscal. O sea, no tiene más explicación. Estamos mal. Eso la gente no lo ve ya desde Felipe II, perdón, Felipe González, que ese será el séptimo, Sí, eh, ya empezó cargándose la intervención del Estado, que era una cosa que siempre ha funcionado muy bien y que era el control de las cuentas. Y esta gente no respeta nada de eso. Le da absolutamente igual que son 1.000 millones, chiqui. Pues se les trae sin pues cuidado. eso, O pues eso. sea, Les da exactamente igual. Después aquí te traigo otra noticia y es que, bueno, pues antes estábamos hablando de viviendas y demás. La compraventa de viviendas, nos dice el economista, se desploma casi un 20% en marzo. Y el pequeño repunte de compras que había habido en febrero se queda como una mera anécdota. Esta tendencia positiva que había de febrero se ha roto por completo y el año de 2023, bueno, desde marzo del 22 desde marzo del 23 al marzo del 24, disculpa, ha sido un año de caídas con la excepción de febrero. El número de transacciones está por debajo de los 50.000 entre enero y febrero, es decir, 20 y pico mil cada mes de compraventa de inmuebles. Y lo que único que crece son las obras, o sea, las operaciones que son sobre obra nueva. Es decir, aquellas nuevas edificaciones que se levantan, normalmente más alejadas de núcleos urbanos. ¿Qué te hace pensar todo esto, Enrique? muchas cosas. Realmente son muchas cosas. Me hace pensar que evidentemente cómo hay que provocar la oferta de vivienda. Está claro que hay que provocarla. Desde luego, no se provoca obligando a precios cautivos o no protegiendo al que alquila, sino al que ocupa, etcétera, etcétera. O sea, eso hay. Y luego la parte financiera. O sea, está claro que no puedes obligar a unos bancos que están para ganar dinero. Yo creo que el banco Ujú. cuando presta es feliz, supongo, Efectivamente, tiene porque gana efectivamente. dinero, ¿no? O sea, no tiene. Y plantea cosas como si no se puede, hace falta una banca estatal, que me perdone María Blanco. Claro, o sea, pero esas plaquitas de Instituto Nacional de la Vivienda que el Rogerío se ha dedicado a quitar porque siempre quiere anular la historia, esas casas de protección oficial en las que hemos vivido todos, yo también, que teníamos todos una casa más que digna y Ujú. estupenda, pero tan complicado es porque hay que solucionar la vivienda. La vivienda no se puede solucionar dejando que la gente agacha bolas. Ha pasado de ser una virtud del país a ser un grave problema. Eso es una cosa que no cambia. Yo volviendo también incluso a otras fórmulas, es que eso, que hace 25 años te estaban dando el 100% de la hipoteca, que es un problema que hay hoy día. Tú le das un justificante de ingresos y te daban el 100% automáticamente. Ahora tienes que aportar el 20% sobre el valor catastral y después además hay que cargar con un 15% extra más o menos que te cuesta en fin, la tasación, la notaría, si hay una inmobiliaria por medio también la inmobiliaria, que al final significa que tú tienes que llevar o sea, el 35% del valor del inmueble ahorrado. Si te compras un piso de 100.000 euros, tienes que llevar ahorrado 35.000 Claro. euros. Y a ver quién ahorra 35.000 euros, Hoy primero en con día la tensión de precios, con el nivel de, es o sea, que son presión una serie fiscal de que hay, contradicciones. Si tú traes inmigrantes, vas a bajar los sueldos. Eso está claro. y vas Si a va, subir también el precio del alquiler. Porque si hay más gente que viene de fuera y inmediatamente, pide alquileres, correcto, está bajando, correcto. con la misma jornada está bajando el precio del alquiler, o sea, bajando, perdona, los salarios, sueldos y salarios, o los estás estancando por lo menos, y al mismo tiempo estás tensionando los núcleos urbanos y el alquiler Mira, sube, porque el inmigrante no tiene casa en propiedad, como una es de una las PER. pocas cosas que he estado de acuerdo, voy a decir una cosa, me voy a perder unos cuantos amigos, pero bueno, que fue con la subida del salario mínimo, las subidas del salario mínimo, que ya sé que ha sido una cosa podemita. No ha pasado nada,
no ha pasado nada, no se ha generado una inflación tremenda, porque además la inflación ya no depende de nosotros. Si no encontramos la masa monetaria, si es que no depende de nosotros la inflación ya. Entonces, ahí de alguna manera eso sí que ha podido generar, eso no es una medida liberal, pero yo no me pregunto si es liberal o no, yo me pregunto si funciona o no o no funciona. funciona. Pues con la vivienda lo mismo. Justo. Hay que ir probando en fin, cuál es la tecla que se adecua, pero lo que no se puede ser es un kamikaze ideológico y mucho menos si lo eres también porque tienes intereses espurios. Hay mucha Claro, gente que está viviendo, en fin, con sus pensiones y demás, y además alquileres, que dices tú, no, o sea, está bien que quieras tener, claro, pero pero piensa en los que vienen también, tú ¿no? alquilas y estás protegido. Si a mí no me protege la ley, Claro. porque, o sea, no es, aquí se ha cargado sobre los propietarios el solucionar un problema social que hay. Que no son los propietarios los que tienen que solucionarlo. Que no, se tendrá que solucionarlo primero los que lo están sufriendo y luego habrá que ayudarlos desde el Estado. Eso Ujú. está claro, porque claro, es muy cómodo también que se están dando casos de verdaderos abusos en las inquiocupaciones, claro, mira, oye, claro, Es que también a nivel jurídico estamos en un estado bastante mejorable. A nivel lo que jurídico, a nivel hablábamos al de. principio, sin Sí, porque unas no hay normas protección. Sí, 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 100%. no hay economía, es imposible, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? En Portugal son 24 horas lo que tarda en echar Ocupa. Claro, pero si es normal, Juez de paz y fuera. Ya está. ya está. La Es que no hay más ocupación, historia. la ocupación, yo recuerdo, eso fue un fenómeno que se dio que empezó a darse en Londres, que yo vi que empezó a darse, pues bueno, en época de, creo que eran los punkis, lo que había entonces, Ujú. que era, pues bueno, pero una cosa como minoritaria, pero es que se ha convertido en un negocio. Es que se venden las casas ocupadas. Bueno, sí, de hecho, yo me he Es un encontrado, por mercado ejemplo, nuevo de casas ocupadas, En ¿no? Valencia te encontrabas casas a un precio extraordinario y de repente mirabas y decías, no, es que tienes que comprar la nuda propiedad porque está ocupada la casa. No está, Ah, o sea, bueno, está claro, ocupada. claro, claro, claro. Claro, te rebajaban 50.000 euros el precio, 60.000, lo cual era muy raro, un piso cerca de la playa en Valencia, y veías que era por eso, porque estaba ocupado. O sea, que estaba vendiendo, lo ocupa incluso. O como en el caso que se vio hace unos días por redes sociales de la chica de Ibiza, que había ocupado un piso y se dedicaba a alquilar las habitaciones a gente del piso. Con Y un se par, estaba claro que sí, sacando pues claro, unos claro, 1.200 euritos claro. limpios al mes, o 1.300. Y encima iba la tía ahí por redes alardeando de eso. Honestamente, eso es para entrar allí y Y echarla. E sacarla, incluso encerrarla. Es sí, que incluso encerrarla. sí, sí. Restituir el daño hecho pagando lo que has estado ganando todo ese tiempo. Y Mm. después, además, tendrías que ir a un tiempo a la trena. Es así. Sí, yo no sé si Bukele, pero que unas medidas mucho más duras penales, pero Hace falta, porque, hace pero falta contundencia jurídica. claro, no me Sí, seas tan liberal y protégeme la propiedad privada. Claro, pero es eso que es. luego cuando tú les dices esto a los liberales, hoy por favor las garantías legales y jurídicas y bueno, en fin, que ya sabe todo Las el mundo cómo garantías tienen estamos. que ser prácticas. No tienen que ser una cosa. Está Fin, claro, ¿no? utópica y demás. Y no tiene que jugar nunca en contra del ciudadano que está respetando la ley, ¿sabes? Es una cosa, Y, vamos, que tiene que y ser sobre así. todo del que paga impuestos, ¿no? Efectivamente, especialmente del. Efectivamente. Y la última noticia que te traigo, Enrique, es que el Banco de España ha fijado un colchón de capital anticíclico del 1% y la banca va a dotar hasta 7.500 millones de euros hasta 2026. Esta activación del colchón ¿Banco de España o anticíclico. Banco de Europa? Banco de España. Banco de España es el que se encarga de fijar este tipo de colchones, que lo va a hacer en dos fases, donde y cada año va a tener que aportarse el 0,5%, es decir, 3.500 millones en total. Y te preguntarás, ¿esto qué significa? Pues me lo pregunto. Me lo pregunto porque realmente ya llega un momento en que no sé ni en qué sitio del ciclo estamos. O sea, ya, Pues para ayudarte a sí, comprender un poco más el ciclo económico y también con esto despedir al resto de la audiencia en este día de hoy, este colchón anticíclico es una forma que tiene la autoridad nacional coordinada a nivel europeo, pero esta decisión en concreto se toma a nivel nacional y es una medida para jugar anticíclicamente con la economía.
Ahora la banca ha estado pasando una época de bonanza. ¿Por qué? Pues porque ha tenido tipos de intereses muy altos y una remuneración de depósitos muy bajos, la más baja Mm, de Europa mm, prácticamente. Creo que solamente hay un país que ha pagado menos que España sus depósitos, al mismo tiempo que subía el tipo de interés para todo el mundo. Esto ha propiciado que, bueno, este año ha sido muy bueno para la banca. ¿Y qué es lo que dice la normativa prudencial de Basilea para evitar precisamente quiebras y demás? Oye, pues mira, en momentos extraordinarios de beneficios tienes que meter más capital en tu empresa para prepararte para futuras crisis. Así ¿no? que, como Eso ve el lo Banco de entiende. España que hay por- cierto riesgo, o sea, que se ha pasado por un buen momento y puede haber cierto riesgo en el medio plazo de recesión, dice, oye, tienes que votar esto para prepararte y que no se congele el mercado de crédito cuando Lo llegue la entiende recesión. todo el que ahorra. Eso está claro, que sabes que tienes que guardar por las que puedan venir, para decirlo en Exactamente. términos. Ahora, yo no sé si eso es así. Yo creo que es un tema, dicho así como lo cuentas, que parece muy sencillo, pero quizás sea más complicado, ¿no? Porque el tema de la banca, la semana pasada lo hablábamos, La banca, yo intento siempre contar las cosas de la forma más sencilla posible, pero es verdad que es complejo, muy complejo. complejo, ¿no? Sí, Quizá un sí. día hay que hablar a la gente, pues eso, de las masas monetarias, de cómo funciona un banco realmente, Sí, estaría muy bien hacer un programa especial, de, bueno, una especie como de reportajillo así, en el que se ah, explique claro, cómo funciona un banco cómo funciona realmente. un banco. La gente se cree que un banco es un señor que odia a todo el mundo y que está ahí esperando. No, un Claro, banco es un claro, claro. negocio como otro cualquiera, demasiado intervenido normalmente, pero bueno, ¿no? Sí, porque tiene también, es muy sensible, o sea, tiene un fin, o sea, su mercadería es muy sensible, es el crédito, es el dinero, y es el Eh, intermediario financiero por excelencia. claro, es la base de todo el resto, o sea, es que es, claro. Entonces, claro, tiene ahí, en fin. Pero bueno, demos un voto de confianza al Banco de España y A vamos mí a me suponer genera, yo de las autoridades que hay, es de las que es más que, respetable. Sí, yo también lo creo, ¿no? viendo cómo está España degradada a Mm. día de hoy. Sobre todo después de lo que han hecho con la CNMC, Sí, que bueno, pero vamos, ¿no? Pero sí, 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 vamos a creer que el Banco de España está haciéndolo bien. por lo menos de momento. De momento. Muy bien. Pues nada, señores, muchas gracias por acompañarnos en este sábado 18 de mayo aquí en Multicanal Radio de Estados y Mercados. Os mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Enrique, por venir aquí Nada, ya un sabes que yo sábado. me lo paso bomba aquí, aprendo mucho Lo sé, la además. verdad es que sí, estamos aquí bastante, bastante bien. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Un fuerte abrazo. Un saludo hasta la semana que viene.